Bienvenidos de vuelta, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio. Para terminar el tema de reducción de funciones trigonométricas al primer cuadrante, vamos a ver ahora algunos ejemplos cuando el ángulo θ es mayor a 360 grados y también cuando el ángulo θ es negativo. Entonces, veamos, ¿sí? Vamos a empezar viendo cuando el ángulo θ es mayor a una vuelta completa. Entonces, tenemos aquí un enunciado de un problema que dice lo siguiente. Reducir las funciones trigonométricas del ángulo D 1321 grados al primer cuadrante. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Lo que tenemos que hacer es hallar el ángulo coterminal con 1321 grados, pero que este ángulo sea menor a 360 grados, para saber a qué cuadrante pertenece el ángulo y después de eso hacer el mismo procedimiento que hacíamos en los casos anteriores que has visto en los anteriores videos. Entonces voy a empezar encontrando el ángulo coterminal con 1321 grados. Y esto se hace de la siguiente manera. Escribo aquí el ángulo de 1321 grados y multiplico esto por el factor de conversión que tengo aquí, que me dice que una vuelta completa equivale a 360 grados. Entonces, haciendo esta operación en tu calculadora, obtienes que este ángulo equivale a 3.67 vueltas. Es decir, son más de 3 vueltas, pero no llegan a ser 4 vueltas completas. Entonces, yo voy a ver, además de las 3 vueltas completas, cuánto más deberíamos sumarle para obtener el ángulo de 1321 grados. Entonces, lo que tú haces es, al ángulo de 1321 grados, le restas 3 vueltas completas. Solamente tomas la parte entera de este resultado, la colocas aquí, le restas 3 vueltas completas, es decir, 360 grados 3 veces, y obtenemos, haciendo esta operación, obtenemos el resultado de 241 grados. Es decir, el ángulo de 1321 grados equivalen a 3 vueltas completas más 241 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos son coterminales y por ende también comparten exactamente las mismas funciones trigonométricas. Entonces, aquí puedes ver en la gráfica, en color azul está dibujado el ángulo θ de 1321 grados, que aquí lo puedes ver, son una vuelta completa, dos vueltas completas, tres vueltas completas, más el ángulo que está en color verde, más 241 grados. Es decir, los ángulos son coterminales porque los dos tienen o comparten el mismo lado terminal. Y ambos ángulos pertenecen al tercer cuadrante. Entonces, una vez determinado esto, tenemos que reducir las funciones trigonométricas de ese ángulo coterminal de 241 grados al primer cuadrante. Y de este modo estaríamos también reduciendo las funciones trigonométricas del ángulo mayor a una vuelta, puesto que, como te digo, los ángulos coterminales comparten exactamente las mismas funciones trigonométricas. Entonces, como este ángulo pertenece al tercer cuadrante, teníamos ya la formulita para calcular el ángulo alfa del primer cuadrante, que era igual a θ menos 180 grados. En este caso, el ángulo de 241 grados, le restamos 180 grados para encontrar el ángulo alfa del primer cuadrante. Entonces, ese ángulo alfa vale 61 grados. Y utilizamos las relaciones que hemos visto en los anteriores videos. Entonces, el seno de 241 grados, como te dije, va a ser exactamente igual al seno de 1321 y estos van a ser igual a menos el seno de 61 grados. ¿Por qué menos? Porque tú sabes que para un ángulo del primer cuadrante el seno es positivo, mientras que para un ángulo del tercer cuadrante el seno es negativo, por lo tanto debemos colocar el menos por delante para que sea válida la igualdad. Luego, el coseno de 241 grados es igual al coseno de 1321 grados y este es igual a menos el coseno de 61 grados, este ángulo del primer cuadrante. También colocamos el menos por delante, puesto que el coseno para un ángulo del primer cuadrante es positivo, mientras que para un ángulo del tercer cuadrante es negativo. Entonces se debe colocar el menos por delante. Y finalmente, la tangente de 241 grados es igual a la tangente de 1321 grados y estas son igual a la tangente de 61 grados. En este caso no va a ser necesario cambiarle el signo, puesto que la tangente es positiva en el primer y en el tercer cuadrante. Entonces, enmarcamos nuestra respuesta y aquí ya tenemos reducidas
las funciones trigonométricas de este ángulo mayor a una vuelta completa y ya le hemos reducido al primer cuadrante. Muy bien, veamos a continuación este otro caso cuando el ángulo θ es negativo. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que encontrar un ángulo coterminal con el ángulo negativo. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Reducir las funciones trigonométricas del ángulo θ igual a menos 615 grados al primer cuadrante. Te recuerdo que los ángulos negativos se los mide siempre en sentido horario. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer como primer paso es exactamente lo mismo, hallar el ángulo positivo menor a 360 grados que sea coterminal con menos 615 grados. Entonces, para hacer esto, multiplicamos el ángulo de menos 615 grados por este factor de conversión para saber a cuántas vueltas equivale ese ángulo y me resulta que es igual a menos 1.7 vueltas. Entonces, este valor que hemos encontrado aquí, para hacerlo más directamente, lo redondeamos al valor superior sin tomar en cuenta el signo, al valor entero superior, que en este caso sería 2. Entonces, a este ángulo negativo lo que vas a hacer es sumarle 2 vueltas completas para que obtengas el ángulo positivo que sea menor a 360 grados y que sea coterminal con el ángulo negativo, que en este caso es menos 615 grados. Entonces, menos 615 más 2, ya te recuerdo que esto viene de redondear este valor 1.7 al entero superior, que sería 2, multiplicado por 360 grados, que eso es una vuelta completa. Y obtengo 105 grados. Entonces, el ángulo de 105 grados es coterminal con el ángulo de menos 615 grados. O sea que en este caso, ambos ángulos pertenecen al segundo cuadrante. Entonces, como el ángulo pertenece al segundo cuadrante, también ya hemos visto los videos anteriores por formulita que ya le hemos deducido, el ángulo alfa del primer cuadrante va a ser igual a 180 grados menos ese ángulo del segundo cuadrante que es 105 grados. Y con esto encontramos el ángulo de 75 grados que ya pertenece al primer cuadrante. Y procedemos a escribir las relaciones entre las funciones trigonométricas. Entonces, como el seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante, no va a ser necesario cambiarle el signo. Y escribimos el seno de menos 615 grados es igual al seno de 75 grados. Por otra parte, el coseno de menos 615 grados, en este caso si hace falta cambiarle el signo, le ponemos menos, es igual a menos el coseno de 75 grados. Y finalmente la tangente de menos 615 grados también va a ser necesario cambiarle el signo, puesto que en el primer y el segundo cuadrante la tangente de un ángulo tiene signo diferente. Entonces va a ser igual a menos la tangente de 75 grados, con lo cual ya estaríamos reduciendo las funciones trigonométricas de este ángulo negativo al primer cuadrante. Y para terminar, cuando el ángulo θ está en radianes, bueno, se hace exactamente lo mismo. Tienes dos opciones. La primera opción sería convertir el ángulo a grados sexagesimales, o la segunda opción sería trabajar simplemente en radianes, pero en este caso tendrías que utilizar las fórmulas en radianes. Entonces, para el caso de cuando el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante, la fórmula era alfa igual a 180 menos θ. Entonces, en lugar de 180, escribes pi radianes. ¿Por qué? Pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, para los tres casos, cualquiera de los tres casos, se deben modificar las fórmulas colocando los ángulos en radianes. Cuando el ángulo pertenece al tercer cuadrante, entonces alfa es igual a θ menos pi radianes, que esto es 180 grados. Y cuando el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante, el ángulo alfa es igual a 2 pi radianes menos θ, porque 2 pi equivalen a 360 grados. Estas fórmulas las hemos visto en los videos anteriores, te recuerdo. Entonces, por si acaso te escribo aquí el factor de conversión. Tú sabes que 180 grados equivalen a pi radianes. Y te coloco aquí una nota importante, que para hacer las verificaciones en la calculadora, la misma debe estar en modo radianes. Si la mantienes en modo grados hexagesimales, entonces posiblemente pienses que estás haciendo algo mal, porque en la verificación no te van a dar los resultados idénticos. Por lo tanto, tú tienes que colocar la calculadora en modo radianes si quieres trabajar con radianes. Muy bien.